simplemente hizo una exposición ahí, que la verán ustedes, de cuál fue ese impacto que nos ha afectado tanto a Tabasco. Ustedes ya conocen, son los expertos. Simplemente entonces va a ser como un recordatorio nada más lo que yo voy a hacer. Pero les quiero decir que a lo mejor hay detalles que a veces no están en los libros ni en las revistas. Cuando se viene la reforma del 2006, 2007, el que malgobernaba Tabasco en ese entonces hizo 2 o 3 mensajes de crítica de la reforma que se venía. A la hora de la hora se quedaron callados, no hubo más. Y es que esa información, les repito, no está en ninguno de los libros, pero yo sí la tengo, y es verídica. Intercambió el libramiento de la ciudad de Villahermosa, que costaba 2.200 millones de pesos, por apoyar la reforma fiscal que se iba a dar en ese entonces. Esto fue en una charla, no hubo documento, no hubo un compromiso escrito, ¿no? Y entonces ni tenemos libramiento al día de hoy, porque las palabras se las lleva el viento, y efectivamente pues el daño que tuvo en especial el estado de Tabasco, más otros estados, fue significativo. Por una mal política lo chamaquearon en un acuerdo, ¿no?, verbal. Y luego, pues bueno, se me vino, ahora que estaba Wilber hablando, se me vino a la mente un discurso muy famoso de Winston Churchill cuando lo nombran primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Dijo: yo lo único que les puedo ofrecer al pueblo, y esto no lo ha dicho el gobernador, ¿verdad?, son palabras mías, es sangre y lágrimas. Y así parece que estamos en Tabasco. Lo único que se le puede ofrecer por el momento a los tabasqueños es sangre y lágrimas. Aguantar, apretarnos el cinturón y tratar de brincar este año muy difícil que va a estar. También les comento que tenemos el compromiso con el presidente Enrique Peña Nieto, que la reforma fiscal vamos a empezar a trabajarla formalmente a partir de septiembre. De hecho, logramos que no hubiera iniciativa preferente, que es esta nueva modalidad que hay en las cámaras, y es una facultad que tiene el presidente de la República. En este periodo de sesiones ordinario no entró una iniciativa preferente, no la hubo. Y estamos en mucho contacto, tanto el gobernador como su servidor y otros actores, con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con el secretario de Gobernación, principalmente, y de ahí con todos los secretarios de los ramos, en el ánimo de que entre todos avancemos y caminemos juntos. Les informo que así como fue la reforma educativa, hoy está el tema de las telecomunicaciones, donde el 80% de las propuestas en telecomunicaciones son propuestas del PRD, son propuestas de la izquierda. Por eso es de que estamos muy contentos, ¿no? Se le quita, por ejemplo, al presidente el poder dar las concesiones. Ahora va a ser el Senado, etcétera. Y no es el tema, pero les quiero decir, para que tengan ustedes una idea del ambiente que hay allá arriba, de cómo sí podemos transitar, y ya estamos teniendo reuniones previas con Hacienda para ir viendo cómo se podría dar una reforma fiscal. También la reforma energética que va a entrar en septiembre. Entonces nos dimos este periodo para ir haciendo reuniones multilaterales para poder avanzar en los temas, y cuando llegue, que no sea algo complicado desatorar algunos puntos en desacuerdo, por ejemplo el IVA en alimentos y medicina, o la inversión privada en Pemex, etcétera, 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 ¿no? Tenemos muy claro qué es lo que pretendemos los que somos de izquierda, y hasta el día de hoy, con el Pacto por México, y aquí en Tabasco espero que se replique con el Pacto por Tabasco, todas las fuerzas políticas avancemos y caminemos juntos. Esa es la idea del Pacto por México, ¿no? Ponernos de acuerdo, eso es todo, esa es la clave. Ponernos de acuerdo y avanzar juntos para sacar a México y obviamente a Tabasco
de la situación en que lamentablemente estamos viviendo. En ese contexto, bueno, voy a entrar en el tema que pues esta decisión se va a tomar en las cámaras de diputados y de senadores. Ahí va a ser la decisión. Y como ustedes van a ver ahorita que empecemos, pues, y ya lo saben, pues más de la mitad de los recursos, pues, o la mayoría de los recursos que tiene el Estado de Tabasco, pues vienen de la Federación. Por eso es que tenemos que tener un trato respetuoso, ¿va? No sumiso, respetuoso, amable, un trato serio, responsable con la Federación, porque pues ahí es donde vienen nuestros recursos. Mientras no tengamos la capacidad de los tabasqueños de producir lo que necesitamos y necesitemos estar con los recursos de la Federación, pues ustedes lo van a ver. Entonces, bueno, esta ponencia, repito, era más para un público en general, para que fueran teniendo una idea de cómo eran las cosas, y ahí hablo un poco de mi participación sobre el 2007, la experiencia. Esa experiencia está documentada en el diario de los debates de la Cámara de Diputados, está documentada en internet, y me tocó 12 horas de debate en la Cámara de Diputados, defendiendo una propuesta que la hicimos entre la Organización de las Naciones Unidas, el PRD, un servidor, la Facultad de Economía de la UNAM y el Colegio de México. No fue el doctor Fernando Mayans. Fue algo consensado para beneficiar a todo el país. Incluso en ese momento la gran preocupación era cómo cuidamos al DF, pues que el DF era nuestro bastión político. Cómo cuidarlo y no afectarlo, porque el DF, ustedes saben, pues hasta el día de hoy tiene una situación muy diferente al resto del país, ¿no? Por ser un distrito federal, no un estado. Entonces, lo van a ver ustedes al rato. Entonces vamos a empezar ya, para no más preámbulo. Le agradezco su atención y le pido comprensión. Te digo, yo vine aquí porque me dijeron que había cirugía mayor y por eso estoy aquí. Y además de que era para público general, pero bueno, ¿no? Vamos a empezar. Miren, los ingresos del Estado de Tabasco se encuentran divididos principalmente por recursos propios y recursos provenientes de la Federación, son las transferencias federales. Los primeros son recursos de impuestos locales, como es el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje, etcétera. En este grupo también se encuentran los ingresos coordinados, que se tratan de impuestos de naturaleza federal, los cuales administra el Estado, como es el caso de la tenencia y el impuesto sobre automóviles nuevos, entre otros. Por otro lado, se encuentran las transferencias federales, los cuales se dividen fundamentalmente en aportaciones federales, ramo 33, y participaciones federales, ramo 28. Convenios con la Federación, que son recursos que se transfieren generalmente para la elaboración de obra pública en coordinación con el Estado. Aquí, esta gráfica, ustedes podrán ver cómo se va dando el asunto. De las transferencias federales, es la minita 3, como su nombre lo dice, son recursos que se transfieren de la Federación hasta estados y municipios, y de acuerdo al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la ley que reglamente esas transferencias es la Ley de Coordinación Fiscal. Las transferencias federales para Tabasco suman el 95% de sus ingresos totales, de los cuales el 33% se refiere al ramo 33, que por cierto hubo gran desvío en el gobierno pasado del ramo 33, que es un delito grave, ¿sí? Creado para cubrir las necesidades de desarrollo social, salud, educación, desarrollo social, etcétera. Asimismo, el 51% se encuentra derivado del llamado ramo 28, participaciones federales. A continuación se analizan los ingresos de los estados de Tabasco provenientes de la Federación. Ahí tenemos ramo 28, ramo 33, como los fondos que ustedes ya conocen ampliamente y los voy a obviar, los convenios Federación, Estado, Municipio. Cronología de las participaciones. El concepto de participaciones federales ramo 28 surge en el 79 con la creación de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde el criterio de distribución a este rubro era exclusivamente la población. En el 90 se modifica la fórmula que determina las participaciones utilizando criterios de población, impuestos especiales y un fondo resarcitorio.
En 2007 se vuelve a modificar la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se utiliza el crecimiento económico ponderado con el número de habitantes y la recaudación local como principales variables de distribución del Fondo General de Participaciones. Este fondo está constituido por el 20% de las recaudaciones federales participables y en el periodo 90 a 2007 se distribuyó conforme a los siguientes criterios: 45.17% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad, el 45.17% de acuerdo con su esfuerzo recaudatorio y el 9.66% restante como fondo de compensaciones de los dos anteriores. En el periodo 2008 a la fecha, el Fondo General de Participaciones sigue constituido con el 20% de las recaudaciones federales participables. Sin embargo, su distribución es muy distinta, utilizando ahora los criterios siguientes: el 60% en proporción al crecimiento económico ponderado con la población, el 30% de acuerdo a la recaudación de impuestos y derechos locales ponderados con la población y el 10% de acuerdo con un promedio de 3 años de la recaudación de impuestos y derechos ponderados con la población. Este cambio en la fórmula implica que al no estar aumentando la proporción para repartir a las entidades federativas y como se trata de un mecanismo de suma cero, lo que pierde Tabasco lo ganó otra entidad, como se observa a continuación, y ahí podemos ver el Estado de México. ¿Por qué será? No lo sé, ustedes piénsenle, pero es el más beneficiado de todos los estados. Y no es jiribilla, ¿eh? Bueno, como se observa en la gráfica anterior, el coeficiente con el que se distribuyen los recursos del ramo 28 han impactado de manera negativa a varias entidades del país, destacando el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Tabasco y Baja California, incrementándose notablemente en el Estado de México, Veracruz y Campeche. Con la modificación de 2007, se hace evidente que el gran perdedor en el coeficiente fue el Distrito Federal, mientras que el gran ganador fue el Estado de México, quedando Tabasco en cuarto lugar de pérdida. Esta gráfica muestra con mayor claridad el impacto que ocasionó la reforma fiscal del 2007, la cual se destaca porque 18 de las 2 entidades federativas pierden con esa fórmula, ¿sí? Ahí lo tienen muy claro. Las pérdidas en números. Las pérdidas del Estado de Tabasco ante este cambio de fórmula no son visibles a primera vista, ya que si se observa la evolución de las participaciones prácticamente en todos los años, hay un incremento en términos nominales, con excepción del 2009, en donde la caída fue generalizada debido a la crisis financiera de finales del 2008. En la siguiente gráfica se aprecia el comparativo de las participaciones pagadas desde el 2008 al 12 respecto de las que se pudieron haber pagado con la fórmula 2007. Se observa en la siguiente gráfica, lo que implica bajo una perspectiva muy conservadora una pérdida estimada de al menos 2.785.5 millones de pesos en el periodo 2008 al 2012. En 2007 presenté como diputado federal una propuesta de modificación a la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones que pretendía en primera instancia incrementar del 20 al 25% dicho fondo y que considera los siguientes criterios de distribución. Y se los platico porque por ahí podemos ir caminando ahora que se venga una reforma fiscal. El 30% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad. Esa era la propuesta. El 42.10% de acuerdo con su esfuerzo recaudatorio. El 22.69% como la inversa del Índice de Desarrollo Humano de la ONU, que es una fórmula. Y el 5.21% restante como fondo de compensaciones de los 2 primeros. De haberse aprobado la propuesta de modificación a la fórmula de participaciones y al incremento del Fondo General de Participaciones de un 20 a un 25%, los resultados del periodo 2008-2012 serían los siguientes. Es decir, para fines prácticos, Tabasco hubiera recibido 23.770 millones de pesos en los últimos 5 años y no los 2.787.5 millones de pesos menos. ¿Ya vieron la importancia de esto? En la siguiente gráfica se observa la diferencia de al menos 4.000 millones de pesos por año
de lo que se pagó con la fórmula 2008 respecto a la propuesta que no se consideró y que se planteó en la Cámara de Diputados en el 2007. Ahí tienen las pagadas, las que son propuestas, cómo es la gran diferencia. Las implicaciones que ha tenido el impacto de la reforma fiscal en nuestro Estado ha dejado como consecuencia un enorme déficit de recursos que han aunado a los malos manejos que han detonado una crisis en las finanzas públicas. La falta de crecimiento económico y su alta correlación con las participaciones implica un mayor detrimento de los ingresos federales al Estado, ya que ambas variables se encuentran en un círculo vicioso que no permite un mayor desarrollo. Al no incrementarse las participaciones, tampoco se incrementa el Producto Interno Bruto del Estado, por lo que una disminución de la actividad económica desincentiva los sectores productivos y en específico la industria y el sector servicios, lo cual ocasiona desempleo y menor desarrollo social. El cambio aprobado en 2008 en el ramo 28 no impactó en las participaciones de nuestro Estado de manera inmediata y en términos nominales, ya que se considera como base las participaciones del 2007. Sin embargo, solo se han distribuido ligeros crecimientos dentro del pastel denominado Fondo General de Participaciones, reduciendo cada año la rebanada. Retos. Desde el Congreso de la Unión se debe pugnar por una reforma fiscal incluyente que mejore las condiciones de las entidades federativas en términos de las injustas decisiones que se tomaron en el pasado respecto a la distribución de sus recursos. También se debe pugnar por una reforma al federalismo fiscal que incluya modificación al 115, al 116 y 117 artículos constitucionales, ya que el Estado mexicano se ha caracterizado por un enorme centralismo, y no solo en la concentración de los poderes, sino también de la concentración de los recursos y las decisiones. Unas finanzas públicas sanas son responsabilidad de todos, Estado, Congreso, ciudadanos. Después del saqueo que ha sufrido nuestro Estado, es fundamental fortalecer las instituciones del mismo, generando mayores mecanismos de control del gasto y mayor suficiencia en la captación de ingresos.